Bienvenidos al bloque 2 del módulo 19, que se llama Psicofarmacología Avanzada. Este bloque 2 trata sobre los principios básicos de la prescripción. Vamos a ver algunos de los temas de este bloque 2. El tema 2.1, beneficios y riesgos potenciales. El tema 2.2 habla sobre la relación médico-paciente. El tema 2.3 habla sobre las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. El tema 2.4, evaluación clínica detallada. Y el tema 2.5 trata sobre la elección del medicamento, disponibilidad y continuidad del suministro. Vamos a comenzar, pues, con el tema 2.1, que habla sobre beneficios y riesgos potenciales. Bueno, vamos a comentar algunos de los factores de riesgo para la errores que se produce en la medicación en cuanto a la prescripción electrónica y manual. Bueno, el objetivo fundamental en este tema es comparar las prescripciones electrónicas y manuales de un hospital y comentar los factores de riesgo para la ocurrencia de los errores en la medicación, perdón. Es importante, identificar los factores de riesgo para los errores relacionados con la administración de los medicamentos desde un punto de vista de que hay que garantizar una mayor seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud mental, en este caso. Los errores se pueden identificar pues de diversas formas, por ejemplo, a través del análisis de las prescripciones médicas, y esto permite actuar de forma preventiva desde un punto de vista de reducir las ocurrencias de los eventos adversos que se pueden producir. Se verifica que el sistema de prescripción electrónica de medicamentos desde hace unos años hasta la actualidad pues ha permitido ofrecer una mayor calidad de asistencia tanto a los pacientes internados como a los demás pacientes, y ha demostrado que la opción de elegir este modelo pues puede contribuir a reducir errores relacionados con las medicaciones, y los datos que se aportan es de que se pueden reducir esos errores relacionados con las medicaciones hasta en un 50%. También hay otros estudios que hacen referencia a mejorías en las prescripciones de antibióticos, disminución de tiempo y el costo que suponen las internaciones. También existen publicaciones que indican que el aumento de la mortalidad después de su implementación pues también se ha producido, y la asistencia del equipo médico para utilizar la prescripción electrónica debido a los prejuicios que existen en la interacción entre pacientes y enfermeros o médicos, y la falta de integración en cuanto al flujo de trabajo. Bueno, por tanto hay que tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes de este modelo de prescripción electrónica. En el ámbito internacional, pues también hay que decir que este tema pues, ha sido objeto de investigación, y se demuestran algunas investigaciones que la implementación de la prescripción electrónica ha incurrido en la reducción, como decíamos antes, de la frecuencia de errores de la medicación. Hay distintos estudios y hacen referencia precisamente a que el hecho de digitalizar este método de prescripción pues ha provocado que porque se cometan menos errores y que se reduzcan ese factor de riesgo, ¿no? En cuanto a estos aspectos, pues es preciso conocer el sistema de prescripción y sobre todo la funcionalidad, ya que es esencial para la propuesta de seguridad tanto para los pacientes, como decíamos antes, como para los profesionales de la salud. En cuanto a emisión de medicamentos, hay que pensar desde un punto de vista de seguridad, ya que, porque el incurrir en la mejora de esta seguridad puede hacer que se reduzca el riesgo de los errores que ocurren precisamente en la etapa de prescripción del medicamento, de dispensación y de la administración de los mismos. Hay estudios que evidencian pues, que el 72% de ellos pues, tuvieron inicio de la prescripción y un 15% durante la administración, en cuanto a esos errores, ¿no? A pesar de estas ventajas, como comentábamos, una dificultades para adoptar la prescripción electrónica es el alto costo que supone para los sistemas de salud y los elevados riesgos que supone también implementarlo, y que puede ser ineficaz. Y eso pasa en algunos países, pero en otros pues sí se ha adaptado bien, y pues como decimos, en cuanto a esas ventajas, pues han permitido que sea todo más fluido, aunque sea un incremento del costo sanitario, pero ha permitido reducir esos errores. Entonces,
El objetivo fundamental de este primer tema era pues, comparar esas prescripciones electrónicas con las manuales y sobre todo identificarlo en cuanto a factores de riesgo y ver cómo se puede mejorar esa prescripción facultativa, ¿no?, de psicofármacos, en este caso, que es el tema que nos ocupa en este módulo, y ver cómo se mejora, ¿no?, en ese aspecto, digitalizar todos estos sistemas. Vamos a pasar al tema 2.2. En el tema 2.2 vamos a ver la relación entre el médico y el paciente y bueno, en este sentido pues vamos a ver algunos aspectos sobre la ética de la prescripción, la relación entre el médico y el paciente. En primer lugar, bueno, sí me gustaría comentar que al hilo de lo que hemos comentado antes, de los sistemas electrónicos, de prescripción electrónica, por ejemplo, porque en cuanto a la medicina propiamente dicha, combinada con en relación con los fármacos, pues hay que decir que combina la ciencia y la tecnología en cuanto a la aplicación de conocimiento y valores. Y que esta combinación pues siempre va a girar en torno a la interacción entre el médico y el paciente, que es como elemento fundamental para que la acción del médico pueda intervenir en las necesidades del enfermo, en este caso del enfermo mental, diagnosticado con trastorno psicopatológico. Bueno, hay que valorar y analizar esa relación de médico-paciente, la práctica médica, en este caso desde el punto de vista del psiquiatra, del psicólogo, la iatrogenia y la ética médica. Bueno, para establecer la relación que existe a distintos niveles. La entrevista es una herramienta principal para obtener pues, un proceso de recopilación, de recabación de datos y establecer esa relación entre el psicólogo, el psiquiatra y o el médico y el paciente de manera sólida y productiva. Y es bueno, ese escenario fundamental y que es determinante para que se expresen los elementos que son necesarios para poder llevar a cabo la práctica asistencial, ¿no? En cuanto a la expresión clínica de una enfermedad, bueno, pues hay que comenzar por evaluar, como comentábamos antes, desde un punto de vista clínico, y bueno, pues esa adherencia en cuanto a relación entre el médico y el paciente, pues va a favorecer en cuanto más sólida sea, sobre todo en el caso de un enfermo con un trastorno mental, pues el hecho de que sea sólida, de que se recaben los datos de la manera más acertada posible, pues va a permitir que el tratamiento a nivel psicofarmacológico y psicológico pues sea lo más preciso posible. Y bueno, en ese sentido quería comentar también al hilo de la prescripción, algunos aspectos sobre la ética, el principio ético de la prescripción. Y es verdad que, bueno, pues hay que saber, digamos, combinar la libertad de prescripción con los derechos de los pacientes y con la responsabilidad que tienen los profesionales que administran los psicofármacos de adecuar o de administrar de manera adecuada los recursos económicos y, bueno, la posibilidad de prescribir esos psicofármacos a nivel no solo de funcionalidad, de optimización de los tratamientos psicofarmacológicos, sino también del sistema de salud, ¿no? Por tanto, es importante que se realice una buena prescripción y hay que seguir pues como 4 objetivos fundamentales, que sería pues tratar de conseguir la máxima efectividad, los mínimos riesgos, el menor coste posible para el sistema y un aspecto muy importante en cuanto a la ética directamente es respetar la libertad del paciente, de elección del paciente, siempre y cuando pues, pueda llevarlo a cabo desde el punto de vista de que su juicio se lo permita. Y bueno, con la rápida evolución y el cambio de las indicaciones a nivel terapéutico, la evolución de todos los psicofármacos, pues existe necesidad continua de actualización por parte del profesional de salud mental para poder aplicar y prescribir la terapia lo más correcta posible, ¿no? Existe una serie de principios en cuanto a la ética de prescripción y, bueno, por ejemplo, el principio de no maleficencia, que exige pues, no hacer daño al paciente con la prescripción que se lleva a cabo. Y hay que llevar esto a la práctica clínica, intentar, bueno, pues que esos efectos secundarios no produzcan un daño potencial en el paciente. Luego tenemos otro principio, que es el principio de beneficencia, que a través del cual se trata de buscar el mayor beneficio para el paciente y, por tanto, pues ello incurre en una obligación a prescribir siempre con indicaciones correctas y basadas en la evidencia científica y, sobre todo, bueno, pues digamos que adaptadas en la mayor medida posible a las características personales y psicopatológicas, en este caso del paciente. Y por último, quería comentar en este tema el principio de autonomía, a través del cual, pues,
hay que respetar la elección de un paciente que esté bien informado sobre las alternativas terapéuticas que se le ofrecen, ¿no? La situación ideal pues, sería que un paciente acepte el tratamiento después de un proceso de liberación realizado con el profesional, ¿no? En este caso, bueno, el que puede prescribir el psicofármaco, que sería el psiquiatra, ¿no? Y hay que incurrir en no realizar prescripciones que no se consideren útiles o inadecuadas y utilizar siempre, bueno, pues la vía de comunicación más efectiva para comunicar al paciente siempre y mantenerlo informado sobre los beneficios y los riesgos que conlleva pues una medicación u otra. Bueno, vamos a pasar al tema 2.3. En el tema 2.3 vamos a ver intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Vamos a ver qué son las terapias no farmacológicas y cómo se aplican, ¿no? Bueno, hay innumerables terapias no farmacológicas que, como he comentado anteriormente, pues son muy necesarias para, bueno, combinarlas desde un punto de vista a nivel de la psicofarmacología, ¿no? Que es el tema que nos ocupa en este módulo. Este concepto de terapias no farmacológicas pues se utiliza desde hace varias décadas para referirse a intervenciones que a través de agentes primarios no químicos pues pretenden mejorar la calidad de vida de las personas sanas o enfermas. Principalmente el campo de aplicación es amplio de estas terapias no farmacológicas y abarca, bueno, muchas patologías, tanto físicas como psicosociales, motoras, ambientales. Existen, bueno, como he dicho, numerosas, el listado es amplio de las terapias no farmacológicas. Por ejemplo, uno de los campos de aplicación pues sería de las terapias no farmacológicas sería la demencia, que se puede decir que se comenzaron a aplicar de manera sistemática en la demencia por varios grupos de profesionales, en combinación, como siempre, con ese equipo multidisciplinar tan importante a nivel de salud mental, que serían los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, los fisioterapeutas, psiquiatras, etcétera, para tratar de paliar los efectos que se producen a nivel neuropsicológico y a nivel afectivo, a nivel comportamental, a consecuencia de la demencia, ¿no? Y bueno, lleva muchos años practicándose esta terapia farmacológica y, por ejemplo, en el caso de las que se aplican, se puede dividir entre las que se aplican al paciente, las que se aplican al familiar cuidador, al cuidador llamado informal o al cuidador, las que se aplican al cuidador profesional. Las que se aplican al paciente, en el caso de la demencia, de terapia farmacológica, sería la estimulación cognitiva, el entrenamiento cognitivo, la rehabilitación cognitiva, la ayuda externa, el entrenamiento de las habilidades básicas, las habilidades de la vida diaria, la terapia de reminiscencia a nivel sobre todo de procesos nésicos, de la memoria, la musicoterapia y bueno, el apoyo y la psicoterapia desde el punto de vista pues psicoterapia conductual, sensorial. También el ejercicio físico, la estimulación a través de la terapia de luz, la relajación, acupuntura, arteterapia, terapia recreativa, etcétera. Y luego las terapias no farmacológicas que se utilizan a nivel de familias cuidadoras, pues serían el apoyo al cuidador, la educación o la psicoeducación y entrenamiento, también el asesoramiento y la gestión de casos, los cuidados a través de los programas de respiro, multicomponente para el cuidador o multicomponente tanto para el paciente como para el cuidador. Y en cuanto a las terapias no farmacológicas que se aplican a cuidados profesionales, pues tendríamos entrenamiento en los cuidados generales y entrenamiento en cuanto a nivel de conocimiento y prevención en sujeciones físicas o químicas, ¿no? Bueno, se puede decir, bueno, pues que estas terapias farmacológicas pues se aplican a distintos grupos de, bueno, en este caso de pacientes y cuidadores, cuando estamos hablando de el caso de la demencia, ¿no? Y aunque un tema muy amplio, sí me gustaría comentar, porque existe como un protocolo para la implementación de las terapias farmacológicas en los centros residenciales y que, bueno, pues que implican algunas pautas en ese protocolo que sería, pues, la valoración neuropsicológica detallada de cada paciente, conocer el contexto con la experiencia subjetiva de cada paciente, diseñar el tratamiento en cuanto a las necesidades del sujeto, abordar un enfoque multidisciplinar de la intervención con la implicación que decía antes de distintos profesionales, pues psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, etcétera. Bueno, consensuar los itinerarios de intervención con el paciente, ser flexible a la hora de implementar las terapias, encontrar tiempo y resultados, establecer metas mediante un acuerdo mutuo, proporcionar feedback al paciente en relación a los aciertos y errores, en la medida de que el paciente pueda entender estas metas, o si no a través de los familiares,
y la comunicación activa con todas las partes implicadas, pacientes, profesionales, familias, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, pues existen numerosos datos importantes que se pueden, bueno, pues aplicar en este caso de terapia farmacológica a la demencia. Y como he dicho antes, pues estarían las que se aplican al enfermo, en este caso con demencia, y las que se aplican al cuidador informal, a los familiares y al cuidador informal. Bueno, esto lo quería comentar en cuanto a este tema. Va a pasar al tema 2.4. Y bueno, en el tema 2.4 vamos a ver la evaluación clínica detallada y, bueno, la importancia que tiene la historia clínica. Y podemos decir que esa historia clínica es uno de los elementos más importantes en cuanto a la relación que existe entre el médico y el paciente. Esa relación es el objetivo esencial a nivel médico y, bueno, psicológico, a nivel neurológico. Y digamos que es el elemento fundamental porque para establecer esa evaluación clínica y fortalecer esa relación entre médico y paciente, pues es importante basarse en esos datos, ¿no? Objetivos. Por definición, podemos decir que la historia clínica pues, se considera como la relación del evento de la vida de una persona y, bueno, pues consiste en registrar esos datos que en cuanto a, bueno, a sus datos familiares, en cuanto a sus antecedentes médicos, psicológicos y todo, bueno, todos los aspectos que sean importantes o relevantes a la hora de diagnosticar al paciente. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo por intentar encuadrar el problema o diagnosticar el problema del paciente en función de los conocimientos que tenemos actualmente en cuanto a la observación, a los aspectos que vamos a observar en esa entrevista. Bueno, en cuanto a las quejas que tenga el enfermo en sí, hay que determinar o integrar los síntomas, los signos y los documentos que nos llegan en esa historia clínica para poder marcarnos el objetivo de explicar la etiología, las causas que subyacen a ese tratamiento. Por tanto, es importante saber estos datos para que le ayude a orientar el tratamiento y para, bueno, porque desde el punto de vista de la historia clínica, pues ahí se ha quedado constancia de los pasos que se siguieron para recoger todos esos datos y la importancia de ser exhaustivo y de encuadrar todos los datos y poder cotejarlos con los familiares, con el paciente, ¿no? Tanto a nivel clínico es importante, como también a nivel de comunicación profesional, a nivel incluso docente, pues es importante saber conocer todos los datos de la historia clínica. También hay que considerar las implicaciones que tiene a nivel de médicos legales en cuanto a, por ejemplo, la capacidad de los sujetos para saber o determinar si están en uso de completo de sus facultades intelectuales y, bueno, para juzgar los riesgos y alternativas que tenemos a nivel de tratamiento y, bueno, considerar y evaluar la integridad de esas funciones mentales en cuanto a valorar el juicio que tiene el paciente y la capacidad de dependencia o autonomía, ¿no? Y, bueno, también en cuanto al tema del consentimiento informado, saber si el consentimiento es como esa declaración de voluntad sobre las intenciones, ¿no? de lo que se realiza en terapia. Es importante saber determinar si ese paciente está en plenitud de facultades para poder tenerlo en cuenta a nivel de la evaluación y del tratamiento, ¿no? Y, bueno, pues algunas características fundamentales que quiero comentar sobre la historia clínica, pues sería que su práctica es obligatoria y, bueno, instituciones de salud mental, por ejemplo, pues la historia clínica es un elemento indispensable para poder ejercer el proceso de evaluación y diagnóstico con una garantía, una calidad. Esa historia clínica es reemplazable, la escritura de la historia no puede ser reemplazada por otros aspectos posteriores, sino que es algo único en cada paciente, que es privada y que pertenece a cada paciente desde un punto de vista de garantía ética y científica, en este caso ética, y a nivel de código deontológico, pues hay que aplicarlo siempre de las premisas de confidencialidad, secreto profesional e información, ¿no? Es un aspecto muy relevante que está regulado por el código deontológico, de la confidencialidad y a nivel, bueno, pues de legislación. Y en relación directa con esto, por secreto profesional, pues hace referencia, pues, a esa adherencia que tiene el tratamiento y ese compromiso que se adquiere con él de que esos datos que se revelan a nivel de la entrevista, por ejemplo, de la historia clínica,
pues solamente queden entre el profesional de la salud mental, en este caso, y el paciente, ¿no? Es como algo que no se puede violar y como algo que debe de quedar en ese secreto profesional, ¿no? Y bueno, en la parte de historia clínica, pues en primer lugar, bueno, tendríamos la característica física, el examen físico, el diagnóstico, bueno, puede haber exámenes neurológicos, la historia médica en general, y bueno, y luego pues la descripción, los procesos diagnósticos que se han aplicado, la evolución que han tenido, el posible informe de complicaciones, algunos documentos que se añadan como anexos y resumen de esa historia, ¿no? Que debe ser claro, objetivo y siempre ajustado pues a cada paciente en particular. Y por último, pues quería comentar en cuanto al tema 2.5, este tema 2.5, pues vamos a hablar sobre la elección de medicamentos, la disponibilidad y continuidad de suministro. Y bueno, pues vamos a ver algunas de las características en cuanto, por ejemplo, a los beneficios y las buenas prácticas de la prescripción. Y como decíamos antes, ya en conexión con otros temas que hemos comentado anteriormente, otras cuestiones, la prescripción constituye dentro de la práctica clínica pues el acto formal del diagnóstico y la ejecución del tratamiento, ¿no? Si hablamos a nivel de médico o a nivel psicofarmacológico en este caso. Y las buenas prácticas de prescripción pues contribuyen a que se haga un uso racional de los psicofármacos, evitando, bueno, pues el síndrome que decíamos antes de polifarmacia y el uso de medicamentos que no van en relación con el diagnóstico, la prescripción de un medicamento o de un psicofármaco, en este caso, que, bueno, pues que no sea adecuado para un paciente particular y considerar siempre la importancia de, insisto en este concepto, de combinarlo con la terapia no farmacológica. Por eso hay que hacer la evaluación correcta y bueno, y prescribir los medicamentos solo en el caso de que sea necesario. Por lo tanto, bueno, para hacer una adecuada prescripción, pues hay que hacer un uso racional del medicamento, ¿vale? Según los distintos ministerios a nivel de salud, pues se han publicado guías para las buenas prácticas de prescripción, bueno, pues que ayudan al profesional a orientar todos estos aspectos, ¿no? Y hay que orientar al profesional de salud mental, en este caso a los psiquiatras, que son los que pueden aplicar esa prescripción, pues ese uso racional, ¿no? De los medicamentos y saber cuándo es necesario, ¿no? Por tanto, volviendo ya como confirmando y consolidando ese proceso de prescripción y definición, decíamos que la prescripción como tal es el acto de recetar, lo que es definir la acción y el efecto de ordenar cuándo hay que dispensar un medicamento con indicaciones precisas para su uso y siempre de un punto de vista de orientación diagnóstica y tomar una decisión terapéutica que nos ayude a, bueno, pues a saber si esos psicofármacos van a ser efectivos en el trastorno del paciente. En cuanto a beneficios, ¿qué beneficios? Pues todos tenemos a realizar una buena prescripción, pues maximizar la efectividad en el uso de los psicofármacos, minimizar los riesgos a los que está sometido el paciente que pues está tomando ese psicofármaco, ese medicamento, y también racionalizar los costos a nivel del sistema de salud global, ¿no? Y bueno, pues bueno, desde el punto de vista de las buenas prácticas de la prescripción, pues hay que aplicarla, pues implicaría comprender la prescripción como un procedimiento, en un proceso en el cual deben considerarse los aspectos sobre la terapia, por ejemplo, la terapia razonada, la selección del medicamento, la información del paciente, el seguimiento del tratamiento. Contra la terapia razonada, pues se refiere concretamente a construir la práctica clínica en base al principio básico de elección y administración de tratamiento, pues considerando que hay que definir el problema de salud del paciente, hay que dejar un diagnóstico correcto, hay que especificar los objetivos terapéuticos, hay que diseñar un esquema terapéutico apropiado para cada paciente, ¿vale? Que sea lo más personalizado posible. Y luego, bueno, pues formular, ¿no? O recetar ese psicofármaco que en base a todos esos datos, a esa terapia razonada, pues sea el más adecuado para esos trastornos o esa sintomatología que tiene el paciente, ¿no? Y bueno, pues existen distintas guías, distintos indicadores en cuanto a la calidad de esos psicofármacos que hay que controlar y hay que, bueno, pues garantizar que todas esas pautas, esas recomendaciones, ese proceso de elección de psicofármacos, pues esté fundamentado en un sistema que sea, bueno, realizado a través de una guía a nivel de farmacología y para analizar ese coste en cuanto a la efectividad que tiene a nivel psicoterapéutico para el paciente
y en cuanto a, bueno, pues a que incurra en mejorar y optimizar pues, esos procesos comportamentales o esa sintomatología que precisa pues a tratamiento de elección combinado a nivel de psicofármacos y de terapia no farmacológica, psicoterapia, pues terapia de apoyo, procedimientos cognitivo-conductuales y por tanto es muy importante que que los equipos multidisciplinares se entiendan y puedan llegar a las mejores decisiones posibles en cuanto a diagnóstico y aplicación de psicoterapia para el paciente. Muchas gracias.